Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Templario 1725. Soy nuevo en esto de YouTube. ¿Qué más da XD? Comencemos la historia que os contaré sobre una aldea con un misterio que pocos conocemos. La leyenda de la colonia perdida de Croatan. Como pocos sabemos, la historia tiene muchas preguntas y han surgido a lo largo de la historia. La historia comienza en 1585, cuando el comandante Arthur Barlowe, junto con un pequeño grupo de pioneros, arribó a la isla de Roanoke, frente a las costas de la actual Carolina del Norte, Estados Unidos. A pesar de que en un primer momento la relación con los nativos no era mala, pronto se truncó y comenzaron las tiranteses. Así que cuando el corsario Sir Francis Drake arribó a la isla en 1856, el pequeño grupo de expedicionarios partió rumbo a Inglaterra con el pirata. Poco después, Sir Richard Grenville volvió a Roanoke con provisiones para el pequeño grupo de colonos, pero al no encontrar allí a nadie volvió a Inglaterra no sin antes dejar en la isla a un grupo de 15 soldados para mantener la guarnición. Se cree que este pequeño grupo sufrió las acometidas de los indios locales y partió rumbo a Inglaterra. Sea como fuere, nunca más se volvió a saber acerca de estos 15 hombres. Un año después, el 22 de julio de 1587, un grupo de 118 colonos, 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños, llegaron de nuevo a Roanoke, con la intención de llevar a cabo un segundo intento de colonizar la isla y establecer un asentamiento permanente en las Américas. El viaje estaba comandado por John White, que ya había estado en la primera expedición a la isla, financiado de nuevo por el magnate Sir Walter Raleigh y bajo el patrocinio de la corona inglesa. El día 18 de agosto nació el primer niño inglés en América. Fue en realidad una niña, Virginia Dare, hija de Eleanor W. Dare, nieta de John White. Las primeras semanas después del asentamiento de los colonos todo se prometía, cuanto menos, esperanzador. Las relaciones con los clanes indígenas no parecían ser hostiles. La tribu de los Croatoans se mostraba bastante colaboradora con el asentamiento inglés y la tribu de los Ecatoans, si bien se mostraban más reacios, tampoco parecían manifestarse hostiles, aunque se habían negado a reunirse con los ingleses. Sin embargo, los problemas comenzaron a finales del mismo año 1587, cuando el colono George Howe apareció muerto en una playa cercana cuando había salido solo a cazar cangrejos. Pronto se especuló con la posibilidad de que alguna de las tribus de la isla le hubiese asesinado, así que ante el desagradable acontecimiento, y unido a que los recursos de la colonia comenzaban a escasear, John White dejó atrás a su hija y su nieta y se embarcó rumbo a Inglaterra para informar a la reina Isabel I y recoger algunos suministros. Cuando White regresó a Londres, se vio atrapado en la capital británica por la guerra contra España y la falta de fondos por parte de la corona. Pronto se percató que volver a Roanoke no sería posible hasta que la contienda terminase. Pasaron 3 largos años hasta que John White pudo poner pie de nuevo en la isla de Roanoke. Fue el 18 de agosto de 1590, justo cuando su nieta cumplía 3 años, y entonces comenzó el misterio. Y es que lo que White se encontró a su regreso, fue que los 117 colonos que había dejado allí hacía 3 años, habían desaparecido sin dejar rastro. Las casas de 2 plantas y techos de paja que se habían construido estaban totalmente desmanteladas y los establos, donde se alojaba el ganado, vacíos. Lo único que los colonos habían dejado en el lugar fueron 2 tumbas, una de ellas probablemente perteneciente a George Howe. Y una misteriosa palabra escrita en unos postes de la fortaleza Croatoan y las letras Cro, talladas en la corteza de un árbol cercano. Eso fue lo único que quedó de una población de más de 100 personas. No había indicios de batalla ni hambre y no se encontró tampoco ninguna cruz maltesa, signo que se había pactado con los colonos para determinar que habían sido víctimas de un ataque foráneo. Todo esto hizo suponer a White que los colonos se habrían mudado a la capital de la tribu de los Croatoans y allí mezclado con la población local. No pudo comprobarlo. Una gran tormenta se abalanzó sobre el poblado poniendo en grave peligro tanto a la expedición, como al buque que les había llevado a Roanoke. El capitán del barco advirtió a White que debían partir de manera inmediata si querían conservar sus vidas y la integridad del navío. Regresó a Inglaterra y comenzó así la leyenda de la colonia perdida que aún hoy en día permanece en el misterio. Las hipótesis se sucedieron desde entonces tratando de encontrar una explicación sobre el destino y el paradero de la colonia perdida. La primera idea fue que los colonos, ante la falta de provisiones, se mudaran a la capital de los Croatoans.
Esta idea no es concluyente, pues no se sabe por qué alguien escribió solo Crow en uno de los árboles, lo que podría indicar que la colonia se había ido de manera tan apresurada que, quien fuera, no fue capaz de terminar de escribir el mensaje. Se especuló con la posibilidad de un ataque externo, bien por parte de los nativos o de los españoles, pero tampoco es concluyente porque no se halló ninguna cruz de Malta en el asentamiento, lo que indicaba que habían sido víctimas de un ataque. La posibilidad de que los colonos hubiesen decidido emprender el viaje de vuelta a Inglaterra tampoco es concluyente, pues hubiesen dejado constancia de sus planes y de la fecha de su partida. Se barajó la posibilidad de que hubiesen sucumbido al ataque de alguna tribu caníbal, de ahí que no se encontrasen restos de seres humanos, pero es muy poco probable pues no se tiene constancia de la existencia de ningún clan caníbal en la zona. Recientemente se encontró una nueva hipótesis, la de que los colonos se hubiesen mezclado con la tribu de los Lombe, pues estos individuos presentan rasgos caucásicos, como tez pálida y ojos claros, pero los estudios de ADN que se llevaron a cabo en la Universidad de Texas no arrojaron resultados concluyentes. Es decir, a día de hoy, continúa siendo un completo misterio la desaparición de la colonia perdida y permanece en el enigma que significaba aquella misteriosa palabra tallada en la madera Croatoan. Y eso no es todo, la palabra está asociada a extrañas desapariciones de ciudadanos de Estados Unidos desde la fecha, aunque en este caso, realidad y leyenda se entrecruzan de tal manera que no es posible discernir dónde termina la historia real y dónde empieza el mito. Poco antes de su muerte en 1849, y después de unos días en que estuvo desaparecido sin que aún hoy se tenga explicación de por qué, Edgar Allan Poe fue encontrado deambulando por las calles de Baltimore susurrando la palabra Croatoan. La misma palabra se encontró garabateada en la revista de Amelia Earhart después de su desaparición en 1937. Tallada en el poste de la cama donde el célebre autor de historias de terror Ambrose Bierce durmió antes de su desaparición en México en 1913. Rayado en la pared de la celda donde el famoso asaltador de diligencias negro Bart habitaba antes de ser puesto en libertad y desaparecer en 1888. Escrito en la última página del diario de a bordo del buque Carrolla de Erin cunado en Cayo, sin nadie a bordo, en el Cabo Hatteras, no muy lejos de lo que había sido Roanoke Island, en 1921 y... La última hipótesis es la menos aceptada al implicar cierto grado de explicación sobrenatural. Y es que esta tesis aboga porque la palabra Croatoan tallada en el lugar donde estaba la colonia, no era la solución al enigma, sino una pista, y que sería esta tribu quien tendría la respuesta. Los Croatoans eran un pueblo fuertemente espiritista y que llevaba a cabo rituales, según cuentan, para que los muertos volviesen de sus sepulturas y ayudar en las cosechas. La versión de la tribu es que por aquella época, de manera súbita, las especies de vida silvestre de los bosques comenzaron a morir de manera inexplicable. Según sus creencias, esto se debía a que se había liberado sobre la tierra un espíritu maligno y poderoso, que ellos asociaban a una especie de reptil o serpiente. Este espíritu, se habría apoderado de los colonos de tal manera que comenzaron a asesinarse y devorarse los unos a los otros y afirman que fue la propia niña recién nacida quien llevó la plaga a sus tierras al estar poseída por esa especie de demonio. De ser cierta la leyenda de los Croatoans al respecto de la suerte que corrieron los miembros de aquella colonia perdida, la celebración que aún hoy perdura en Estados Unidos, llamada Acción de Gracias, tal vez no fue un festín de pavo, sino de seres humanos. Fue la colonia perdida víctima del ataque de un espíritu maligno que empujó a sus ciudadanos a devorarse los unos a los otros en una locura similar a lo que sería una plaga zombie. A día de hoy, el misterio de la desaparición de 117 personas en los albores de la historia de Estados Unidos sigue siendo un completo enigma. Tal vez sería interesante que tú que ves esto te internaras en el mundo de búsqueda sobre qué fue de esos 117, sin duda deja algo escalofriante. Si el vídeo les gustó, por favor regálenme un pulgar arriba, suscríbete y compartan. Los dejo y les mando un saludo su amigo Templario 1725.